Hola nuevamente a todos amigos. El día de hoy vamos a dar enfoque a este tema que corresponde a injuria renal aguda del acrónimo AKI. Muy bien. ¿Qué significa Acute Kidney Injury? Vamos a abordar generalidades como siempre, desde su epidemiología, definición, la etiología, criterios para su diagnóstico, el abordaje para su tratamiento, clasificación y demás. Muy bien. Lo primero que hay que tener en cuenta es que corresponde a un grupo de entidades de bastante interés porque tanto en la consulta externa, en el ambulatorio, tanto como en servicios intrahospitalarios, existe mucho subdiagnóstico o un abordaje incorrecto por no conocer las pautas en toda su extensión. Muy bien, por eso es que nos permitimos traerles las generalidades. Epidemiológicamente hablando, tenemos que es un grupo de entidades que es mayormente prevalente e incidente en América Latina. Muy bien, se estima que hasta el 8.3% de la población en el ambulatorio llega a desarrollarla, ¿correcto? Y entre el 20 y 30% de los pacientes hospitalizados también a consecuencia de la estadía nosocomial llegan a desarrollar una injuria renal aguda. Muy bien. Yéndonos a la definición, tenemos que es la disminución repentina de la función renal con retención de productos nitrogenados, en este caso de la creatinina y el nitrógeno ureico, ¿correcto? Que como sabemos, son toxinas urémicas que causan daño multisistémico a diferentes órganos diana, ¿correcto? Por definición también, vamos a tener que es aquella entidad o grupo de entidades que no transcurren más de 3 meses, porque una vez alcanzando este tiempo pasaría a ser enfermedad renal crónica, como sabemos. Muy bien, entonces por tal hay que conocer las pautas del tiempo para saber estadificarla, clasificarla y dar un correcto abordaje en lo subsecuente. Yéndonos a la etiología, pues bueno, son bastantes y la etiología también va en función del espectro. Se clasifica en prerrenal, renal y posrenal. Muy bien. La prerrenal, como su nombre lo dice, es aquella que es extrínseca al parénquima renal, ¿correcto? Tiene que ver con un estado de hipoperfusión, de bajo flujo, y generalmente pues es subsecuente a una hipovolemia. En el ambulatorio es común por estados de deshidratación, de diarrea, alguna hemorragia, ¿verdad? Que cause este estado de hipovolemia y este estado de hipoperfusión. Asimismo, síndromes de insuficiencia cardíaca, trastornos de la autorregulación, ¿correcto? Y todo aquello que produzca un bajo gasto, un estado de hipoperfusión, aunque no sea con bajo gasto, puede generar una injuria renal aguda y que por definición va a ser prerrenal, ¿correcto? Al haber hipoperfusión, pues se va a caer esa presión intraglomerular que está manteniendo el constante gradiente de flujo versus la cápsula de Bowman, que por la presión hidrostática intraglomerular se mantiene un flujo constante, sostenido y prolongado de filtrado glomerular. Muy bien. Entonces, al haber hipoperfusión, obviamente se va a caer la función renal. Muy bien. Por otra parte, tenemos el espectro renal, que es intrínseco a problemas del parénquima renal, como su nombre lo dice. Muy bien. Aquí las etiologías son varias, desde la enfermedad glomerular tubular, fármacos nefrotóxicos como los AINES, como antibióticos aminoglucósidos, como los medios de contraste usados en imagenología, etcétera, etcétera. Muy bien. Asimismo puede ser subsecuente a un proceso infeccioso, inflamatorio, como en las enfermedades autoinmunes o en las vasculitis, las ANCA positivas, como es el caso de la poliarteritis nodosa. Muy bien. Por otra parte tenemos la posrenal, que como su nombre lo dice, ya tiene que ver con la vía urinaria inferior. Aquí estamos hablando de un componente obstructivo, que es subsecuente a litiasis,
a neoplasias retroperitoneales y también es común que se susciten pacientes con alguna hipertrofia o hiperplasia prostática que esté generando efecto de compresión, efecto de masa y que por tal estén causando un flujo retrógrado hacia la filtración glomerular, ¿correcto? Al momento en que aumenta la presión hidrostática dentro de los uréteres, de los cálices respectivamente, la cápsula de Bowman también empieza a adquirir una presión agregada, comprometiendo o compitiendo, mejor dicho, con la presión intraglomerular, que es lo que mantiene el flujo constante del filtrado glomerular, ¿correcto? Entonces aquí el componente es una hipoperfusión en la de espectro prerrenal. En la de espectro renal es un daño directamente a parénquima, que está comprometiendo la reabsorción casi siempre por enfermedad tubular. Y en la posrenal estamos hablando de un componente meramente obstructivo por estas entidades que acabamos de describir: urolitiasis, neoplasias que están generando un efecto de masa y un flujo retrógrado, y la hipertrofia o hiperplasia prostática en el caso de los varones, por supuesto. Muy bien. Yéndonos a los criterios diagnósticos, muy bien. Tenemos estos parámetros para medirlo, primeramente con base a la creatinina. Con base a la creatinina podemos diagnosticarla cuando se presenta un aumento de la creatinina igual o mayor a 0.3 miligramos por decilitro en un periodo dentro de las 48 horas, ¿correcto? Es muy importante saber que también aquí hay un tiempo de remisión. Cuando excede los 7 días, ya por definición no es una injuria renal aguda, sino una enfermedad renal aguda o una lesión, una enfermedad renal aguda, ¿correcto? Es decir, va a llevar menos de 7 días, por definición. O también lo podemos calcular con una creatinina basal, y cuando el aumento es igual o mayor a 1.5 veces de la creatinina con respecto a su valor basal. Muy bien. Es decir, si mi paciente tiene una creatinina sérica de 1 y en este periodo de 48 horas se eleva a 2.5, esto ya supera el 1.5 veces con respecto a su valor basal, y por definición vamos a estar hablando de una injuria renal aguda. Muy bien. Obviamente estos parámetros tienen la dificultad o el inconveniente de que muchas veces, sobre todo en el ambulatorio no disponemos de una creatinina basal, como si lo podemos disponer en servicios de urgencias, de cuidados intensivos, donde constantemente estamos tomando pruebas de función renal seriadas, y así nos podemos dar una orientación con respecto a la creatinina basal. Muy bien. Cuando no nos es posible tener esta creatinina basal, podemos recurrir al segundo criterio o al segundo parámetro, que es la diuresis, ¿correcto? Aquella diuresis en el paciente ambulatorio o hospitalizado que sea de menor a 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora, que se dé en un periodo de entre 6 a 12 horas, ya podemos concluir que se trata también de una injuria renal aguda. Muy bien. Entonces, y en retrospectiva, nos podemos basar en la creatinina y también en la diuresis cuando no dispongamos de una creatinina basal. Muy bien. También, con base a estos parámetros, los podemos estadificar, ¿correcto? Podemos estadificar, valga la redundancia, los estadios de la injuria renal aguda. El estadio 1 corresponde a aquella injuria renal aguda que presente parámetros, como decíamos, igual o mayores a 1.5 veces del nivel basal, o un aumento de igual o mayor de 0.3 miligramos por decilitro dentro de las primeras 48 horas. Muy bien, esto mismo que acabamos de explicar. O en su defecto, cuando no tengamos una creatinina basal, como decíamos,
recurrimos al parámetro de la diuresis, aquella orina que es menor a 0.5 miligramos por kilogramo de peso, que se da en un periodo de 6 a 12 horas. Muy bien, esto va a ser el estadio 1. El estadio 1, muy bien. Esto mismo que acabamos de definir. En cuanto al estadio 2, tenemos que es aquella injuria renal aguda que se presenta con un aumento mayor o igual a 2 veces del nivel basal de creatinina, ¿correcto? Reiteramos, esto siempre y cuando tengamos una creatinina basal, que casi siempre es en el intrahospitalario. En el caso de la diuresis, es aquella orina que arroja parámetros de menos 0.5 miligramos por kilogramo de peso por un tiempo mayor de 12 horas. Es decir, aquí ya aumenta el tiempo transcurrido de la diuresis de la del estadio 1 a la del estadio 2. Igual la creatinina en el estadio 1 es igual o a mayor a 1.5 veces con respecto al nivel basal, y en el estadio 2 es un aumento mayor o igual a 2 veces, ¿correcto? Entonces aquí ya cambian ambos parámetros, ¿correcto? Tanto el de la creatinina cuando dispongamos de una basal como el de la diuresis. Y por último tenemos el estadio 3, ¿correcto? Que se cuantifica en función a cuando la creatinina se eleva igual o mayor a 3 veces sobre el nivel basal. Volvemos a lo mismo cuando disponemos de ella, o la creatinina mayor a 4 miligramos por decilitro en todos los pacientes, sin importar el basal, sin importar si se tenían creatininas seriadas. Todo paciente que tenga una creatinina mayor a 4 miligramos por decilitro va a estar dentro del espectro de una injuria renal aguda, ¿correcto? O cuando la orina presenta menos de 0.3 miligramos, ya no va a ser 0.5. En el estadio 3 va a ser menos de 0.3 miligramos por kilo por hora, con una periodicidad, o con un periodo, mejor dicho, mayor de 24 horas. Aquí además de la creatinina, la diuresis ya aumenta en el tiempo de evolución y disminuye en los miligramos por kilogramo de peso por hora, ¿correcto? Entonces, básicamente, de esta forma los vamos a cuantificar y vamos a clasificar los estadios. Muy bien. Si se fijan, siempre es en función a la creatinina o a la diuresis, ¿correcto? Ahora vamos a hablar, bueno, per se, como decíamos, no estamos hablando de una sola entidad, sino de un grupo mixto de condiciones que tienen en común la falla renal. Esta falla renal, que es de diferente índole o por diferentes etiologías, causa por las toxinas urémicas, el daño a parénquima renal, cuando estamos hablando de una injuria renal aguda, renal o intrínseca. Todos estos mecanismos fisiológicos o fisiopatológicos causan un efecto o un daño multisistémico, es decir, a diferentes órganos diana, ¿correcto? Son múltiples órganos diana los que se afectan por estos mecanismos fisiopatológicos, y los vamos a mencionar en esencia. Muy bien. Primeramente, bueno, a nivel del sistema nervioso central tenemos la encefalopatía urémica. Como sabemos, las toxinas urémicas, creatinina, urea, nitrógeno ureico, tienden a causar neurotoxicidad cuando se acumulan. Muy bien. En este caso, cuando ha pasado un tiempo considerable y que tienen un nivel cuantitativamente alto con respecto a la condición clínica del paciente, pueden causar encefalopatía urémica, decíamos, por acumulación de estas toxinas y también por el componente inflamatorio, porque fisiopatológicamente es un estado que constantemente está aumentando las citoquinas, está aumentando las proteínas de complemento, y todo esto está causando injuria multisistémica. Muy bien. Y además, el mismo cambio de osmolaridad
por los cambios de reabsorción en el agua, en los líquidos y en los solutos, esto va a tender a causar también efectos de compresión o de hiposmolaridad que afectan directamente la presión intracraneal, ¿correcto? Y esto se aúna, por supuesto, a la clínica neurológica y a la encefalopatía urémica. Muy bien. A nivel del miocardio, pues estamos hablando que la sobrecarga de volumen, que casi siempre está acompañada de la injuria renal aguda, va a comprometer la precarga, la poscarga, va a inducir a mayor estrés parietal y asimismo el desajuste de los electrolitos, particularmente en el potasio, tiende a causar trastornos de la conducción, arritmias graves y un compromiso hemodinámico agregado, ya de por sí a la hemodinamia comprometida por la hiper o la hipovolemia que está presentando el paciente. Muy bien. A nivel de los pulmones o del pulmón, la misma hipervolemia, como decíamos, tiende a causar congestión pulmonar, edema pulmonar. La tormenta de citoquinas va causando lesiones microvasculares pulmonares hasta causar un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Muy bien. Entonces, como decíamos, es un daño multisistémico. Muy bien. A nivel gastrointestinal, la retención de líquidos, la hipervolemia, va generando un aumento de la permeabilidad de las capas mucosas o mucosas del intestino. Esto genera que haya mayor permeabilidad, como decíamos, una migración de toxinas de la luz intestinal hacia la circulación sistémica, y este mismo paso de toxinas hacia la circulación sistémica va causando mayor inflamación, mayor injuria a otros órganos y de forma inherente también al riñón, ¿correcto? Entonces estamos hablando de un círculo vicioso. La enfermedad, la injuria renal aguda causa este paso de toxinas entéricas hacia la circulación, y estas mismas toxinas van empeorando la injuria renal aguda, ¿correcto? Entonces, si se fijan, son muchos órganos los que comprometen. A nivel de la médula ósea, también tenemos que las toxinas urémicas causan un síndrome anémico, causan una baja de los leucocitos, de los linfocitos, también de la serie roja. Por tal, el paciente se nos puede complicar por muchas cosas, y más aún cuando no damos un abordaje en tiempo y forma. Muy bien. Correcto. La fisiopatología va a tener que ver con el espectro que vayamos a estar abordando. Si es prerrenal, cuando es por hipoperfusión, o si es renal, por daño directamente al parénquima renal, o cuando es posrenal, por un efecto obstructivo de compresión de masa que está causando un efecto retrógrada, ¿correcto? Y que altera las presiones hidrostáticas de la cápsula de Bowman y del glomérulo. Muy bien. En el caso de la prerrenal, tenemos que la hipovolemia, la hipoperfusión, va a generar una activación compensatoria del sistema nervioso simpático, es decir, más adrenalina, noradrenalina, cortisol. Esto para efectos de que el parénquima renal mantenga buena perfusión intrarrenal a expensas de una hipoperfusión sistémica, ¿correcto? Esta activación simpática va a generar vasoconstricción sistémica, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que por añadidura reabsorbe agua y sodio, y la hormona antidiurética también. La hormona antidiurética genera que la reabsorción de urea, de agua y de sodio sea mucho mayor, para poder concentrar la orina lo máximo posible. Es decir, que el riñón no esté excretando más agua, porque estamos en un estado de hipoperfusión, ¿correcto? En ese momento para el riñón es un estado de deshidratación, de alerta, de hipoperfusión. Entonces lo que menos queremos es perder más agua. Por tal, activa todos estos sistemas compensatorios endocrinos y neuroendocrinos para reabsorber más agua, más sodio, y consigo también se aúna la reabsorción de urea, ¿correcto? Empeorando la toxicidad por toxinas urémicas, ¿correcto? Esta vasoconstricción
sistémica también va a ser a nivel de la arteriola eferente, ¿correcto? Lo cual va a aumentar parcialmente la presión intraglomerular para mantener esa presión coloidosmótica que está manteniendo la filtración glomerular a expensas de ese estado de hipoperfusión, pero esto no es sostenible si tardamos mucho en dar un abordaje, ¿correcto? Esto es para mantener a expensas la velocidad del filtrado glomerular, para no empeorar el estado de hipoperfusión con más pérdida de agua y solutos. Y pues bueno, el problema aquí es que a mayor tiempo de transcurso, de que no demos un abordaje adecuado, la misma vasoconstricción nos va a conducir a una isquemia, particularmente a la necrosis tubular aguda sistémica. Muy bien, es decir, esta vasoconstricción sistémica, esta vasoconstricción de las arterias, desde la arteriola eferente, va a causar que a mediano o largo plazo el parénquima renal se empiece a necrosar, particularmente los túbulos colectores, ¿correcto? Entonces, es aquí justamente la línea cuando la enfermedad, la injuria renal aguda, prerrenal, pasa a ser ya renal, porque en este momento ya se lesionó el parénquima renal por la necrosis tubular aguda, decíamos, por esta cuestión isquémica. La necrosis tubular aguda en esencia es post-isquémica o por fármacos nefrotóxicos, cuando el paciente ha consumido muchos AINES, medios de contraste, que por algún estudio de imagen, antibióticos aminoglucósidos, particularmente de riesgo en personas mayores, etcétera, etcétera. Muy bien, algunos quimioterápicos también. Ya sea por la posisquémica o por nefrotóxicos, la fisiopatología va a ser la misma. Se va a producir una necrosis tubular que va a producir una denudación de las células epiteliales, se va a quedar expuesta a la membrana basal y estos mismos componentes de residuos urinarios van a causar oclusión de la luz tubular, que estos mismos van a empeorar todavía más el flujo tubular, perpetuando así la caída del filtrado, ¿correcto? Decíamos, ya sea por hipoxia o por nefrotóxicos. Se va a alterar el citoesqueleto, va a haber una pérdida de la polaridad tubular que va a impedir una correcta reabsorción de sodio, de agua, respectivamente. Se va a colapsar la bomba sodio-potasio ATPasa, va a haber va a haber una fracción excretada de sodio muy aumentada cuando estamos hablando del espectro renal, ¿correcto? En estos pacientes de espectro renal, cuando es una injuria renal aguda de espectro renal, vamos a tener fracciones excretadas de sodio mayor al 2% y también un sodio urinario bastante elevado en la mayoría de los contextos. ¿Por qué? Pues porque no está pudiendo reabsorber el sodio, producto de que hay una tubulopatía, que la bomba sodio-potasio no está funcionando bien, que a nivel histológico está dañado el túbulo colector, etcétera, etcétera. Muy bien. Asimismo, hay un aumento del calcio intracelular que todavía más va a causar vasoconstricción. Esto disminuye todavía más la perfusión y cae aún más el filtrado glomerular, ¿correcto? Entonces, en estos pacientes, además de ver un sodio alto urinario, y una fracción, por ende, excretada de sodio en orina elevada, vamos a ver múltiples, en el sedimento vamos a ver múltiples cilindros epiteliales, vamos a ver cilindros granulares, producto de la inflamación de la injuria tubular, vamos a ver cilindros leucocitarios por el componente inflamatorio y deseamos un sodio urinario elevado. Muy bien, correcto. En esto último lo mencionamos porque en esencia es lo que nos va a dar la orientación diagnóstica a cuando estamos tratando una AQI prerrenal o una AQI renal, ¿correcto?
En la aquí prerrenal, inicialmente, como no hay un daño directo al parénquima, no vamos a tener cilindros, si acaso muy poquitos y hialinos, no vamos a tener un sodio elevado en la orina, ni una fracción excretada de sodio en la orina elevada, ¿correcto? Porque no hay un daño directamente al parénquima. Ahora, si el paciente está tomando diuréticos, es probable que sí tenga un sodio elevado, una fracción excretada de sodio elevada, y aquí hay que hacer la conjetura adecuada para que no se confunda con renal o prerrenal respectivamente. Muy bien, puede ser una injuria renal aguda prerrenal en un paciente que toma diuréticos, pero caray, me sale el sodio alto en la orina, la fracción excretada de sodio, pero si no estoy tomando en cuenta que toma diuréticos o por otras causas médicas que esté arrojando sodio, no voy a dar con el diagnóstico confirmativo. Muy bien, y el abordaje pues no va a ser el más adecuado, ¿correcto? Otro parámetro, perdón, que cambia en la enfermedad renal o prerrenal respectivamente es la relación de Boone-creatinina, ¿correcto? En la de origen renal, esta relación está baja y en la prerrenal está elevada, ¿correcto? ¿Por qué en la prerrenal está elevada? Precisamente por estos mecanismos compensatorios del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por esta activación de la hormona antidiurética que reabsorbe agua y sodio, y como el nitrógeno ureico, perdón, como la urea, juega un papel fundamental en la reabsorción de agua y de sodio por su osmolaridad, vamos a tener que la hormona antidiurética activa su reabsorción de la urea, ¿correcto?, hacia el espacio intersticial del riñón, y parte de esa urea en el intersticio renal pasa nuevamente a la circulación sistémica, manteniendo niveles elevados de nitrógeno ureico con respecto a los de creatinina. Muy bien. Entonces, cuando tengamos una relación Boone-creatinina elevada, nos va a orientar a que el espectro o la causa es prerrenal, y cuando esté baja o normal, nos va a orientar a que es renal, ¿correcto? Correcto, muy bien. Y bueno, por último vamos a hablar del espectro postrenal. Aquí, como decíamos, el componente es obstructivo. Esta obstrucción está causando efecto de masa, un flujo retrógrada que está aumentando la presión de la cápsula de Bowman. Esta presión de la cápsula de Bowman va a estar luchando con la presión intraglomerular, y por ende la presión hidrostática o coloidosmótica intraglomerular no va a poder filtrar adecuadamente el líquido hacia la cápsula, hacia esta cápsula, ¿correcto? Como sabemos, los líquidos, la mecánica de los líquidos, siempre va de donde hay más a donde hay menos. Pero si hay mucha congestión a nivel de la cápsula de Bowman, pues el glomérulo obviamente no puede excretar correctamente esta filtración, ¿correcto? Esta orina hacia la cápsula. Entonces es por eso que sucede la injuria renal aguda postrenal, ¿correcto? Ya dijimos las causas, generalmente es subsecuente a urolitiasis, neoplasias retroperitoneales que estén causando una compresión de los uréteres, hipertrofia o hiperplasia de próstata, que como sabemos también causan problemas para la excreción de orina, etcétera, etcétera. Muy bien. Y en esencia es esto. ¿Cuál va a ser el tratamiento y los criterios para su manejo? Primeramente, sea cual sea la etiología, sea cual sea el espectro, vamos a retirar los fármacos nefrotóxicos en todos los pacientes, tanto con la impresión diagnóstica de aquí o ya con el confirmatorio. Nos referimos a AINES, aminoglucósidos. Si tenía programado estudios con iodos de contraste, pues no los vamos a hacer, por supuesto. Y bueno, esto es una recomendación de la CADIGO, ¿correcto? Asimismo, tratar la hipo o la hipervolemia. Como acabamos de ver, tanto la hiper como la hipovolemia
causan un declive de la función renal, ¿correcto? Como meta nos marca la CADIGO que mantengamos una presión arterial media de 65 en el paciente para mantener el gradiente de filtración glomerular adecuado y óptimo. Muy bien. Y por supuesto vamos a tratar la etiología. Si la clínica nos orienta a una posible injuria renal aguda de origen postrenal, pues nos vamos a apoyar de imagenología, de urotac, de ultrasonido, para descartar esa posible urolitiasis o esa hipertrofia de próstata o alguna neoplasia retroperitoneal, como decíamos. Si el cuadro clínico, la historia, la anamnesis, la impresión diagnóstica nos sugiere un AQI renal, pues vamos a buscar la etiología, si es por autoinmunidad, si es subsecuente a la posisquemia, porque inicialmente era prerrenal, o si es isquémico por alguna vasculitis ANCA positivo, como decíamos acá, o si es por una tubulopatía diferente a lo que acabamos de explicar, etcétera, etcétera. Y la prerrenal, como decíamos, pues es subsecuente a un estado de hipoperfusión y ahí nos toca pues mantener el equilibrio hemodinámico, reponer líquidos, reponer agua, o cuando sea un síndrome de insuficiencia cardíaca a una expensas de una buena volemia, pues tratar la causa subyacente. Muy bien, entonces básicamente es esto. Los criterios para diálisis de emergencia van a ser aquellos edemas pulmonares que estén comprometiendo bastante la función respiratoria, las acidosis metabólicas que sean refractarias, las hipercalemias refractarias porque pueden causar arritmias, y asimismo los daños considerables por toxinas urémicas. Muy bien, en esencia es esto. Como sabemos son generalidades, nos estamos yendo muy a lo superficial, pero como siempre es para tener las nociones adecuadas y saber interpretar o terminar por entender alguna bibliografía que ya hayamos consultado. Muy bien, como siempre ha sido un gusto y nos vemos hasta la próxima.